El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Juntos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras él se despedía de la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame a ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «¿Realmente eres Hijo de Dios?». Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hijos, yo leo estos textos bíblicos y yo no sé qué siento, porque es que este evangelio lo deja uno como sin palabras. Pero, ¿y qué decir de la lectura del libro de Jeremías, hijos? El Señor Jesús como dictaminando o dando el diagnóstico de un enfermo. Tu fractura es incurable, tu herida está infectada, tu llaga no tiene remedio, no hay medicina que la cierre. Un médico como dictaminándolo a uno, cuando llega uno así como se quebró uno una mano, un pie, y el médico comienza a darle a uno como todo el diagnóstico. Pero sigue el Señor, porque somos unos enfermos en las manos del Señor. Somos unos malheridos en las manos del Señor. Y somos unos malheridos, hijos, ni siquiera tanto en la parte física, sino profundamente en la parte espiritual. Y sigue este gran médico dictaminando nuestro mal.
Tus amantes te han olvidado. Ya no preguntan por ti, pues te herí como un enemigo. Te di un escarmiento cruel y todo por tus muchos crímenes, por la gran cantidad de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable por tantos y tantos crímenes. Por todos tus numerosos pecados te he tratado de ese modo. Hijos, yo les he dicho, cuando nosotros vamos caminando con el Señor y nos detenemos a saciarnos en las bendiciones que Dios nos ha regalado, nosotros comenzamos como a relajarnos y como a irnos yendo como de para atrás, como quien dice, pues la obligación es del Señor mantenerme bien. Él me creó, algo así como lo que hacen los chicos o los jóvenes más bien con los papás. ¿Para qué me tuvo? ¿Para qué me tuvo? Ah, ¿para qué me tuvo? Entonces deme el celular, ¿para qué me tuvo? ¿Cierto? Como haciendo una especie de juzgamiento y de reproche ante quien todo lo puede. Ante el chico y ante el joven, el papá y la mamá todo lo pueden y por eso ellos piden sin medir la petición. Regáleme la moto. Por Dios, una moto. Y es que usted no sabe cuánto cuesta la moto. Regálemela, entonces ¿para qué me tuvo? Entonces ¿para qué me tuvo? Y así el ser humano se acerca a Dios. Entonces, cuando Dios le da la bendición, él comienza a dilatarse, el ser humano comienza a dilatarse y comienza la seducción del maligno. Muchas veces se lo he dicho a este padre, ¿por qué repite tanto eso? ¡Qué pereza! Hijos, porque es parte de la pedagogía, repetir para que se nos vaya grabando, porque muchas veces he hecho el ensayo y terminado el evangelio, voy y les pregunto y no saben ni de quién es el evangelio, ni qué es lo que dice, ni cuáles son los personajes principales, secundarios, ni en dónde se realiza la acción. Porque muchas veces venimos al templo cargados de muchas cosas, preocupaciones y situaciones. Entonces el evangelio por un oído nos entra y por el otro nos sale. Hijos, y en algunas ocasiones cuando decimos palabra del Señor, se terminó el evangelio. No puse atención. Entonces se nos pierde el mensaje bonito, el mensaje especial de la palabra. Y cuando nosotros nos vamos dilatando y nos vamos alejando del Señor, llega la seducción del enemigo y el enemigo me engaña y me hace creer que esta vida que estoy llevando es una vida de sufrimiento, es una vida que no merezco, porque es que en la sociedad todo el mundo es dueño de la verdad, todo el mundo es dueño de su éxito, todo el mundo es dueño de sí y a nadie hay que preguntarle y a nadie hay que pedirle autorización. Y como los hijos de Dios caminamos tratando de cumplir unos mandamientos, tratando de cumplir unos preceptos del Señor, tratando de aplicar y de llevar a nuestra vida las obras de misericordia y las bienaventuranzas, la situación se nos complica. Pero es una complicación, hijos, que es sola y exclusivamente lo que nos quiere hacer ver el enemigo para que nosotros abandonemos este camino. Hijos, es mucho más diferente caminar con el Señor o el camino que el Señor quiere que caminemos, porque es un camino de paz. Yo voy cumpliendo los mandamientos, me voy apropiando de sus preceptos, voy cumpliendo las obras de misericordia. ¿Y qué va uno sintiendo, hijos? Paz en el corazón.
Paz en el corazón, tranquilidad, sosiego, calma, más amor por los hermanos, una actitud muy diferente para mirar las diferentes situaciones que se presentan durante el día, los problemas y toda esta situación. Mientras que cuando yo me alejo del camino del Señor, entonces voy al pecado, a la mentira, a la corrupción y comienzo a vivir una vida doble, triple o cuádruple. Y eso no me trae sino desespero y no me trae sino como ansiedad, no me trae sino como unos desvelos y es una situación. Uno habla con la gente y la gente le dice: Padre, es que yo no tengo paz, yo no tengo sosiego, yo no sé cuándo mi vida se me volvió así. ¿Cuándo? Cuando comenzaste a alejarte del Señor, se te comenzó a volver así, la vida a cuadritos, porque el Señor es paz y el enemigo es mentira. El Señor es paz y paz desde acá hasta la eternidad. Y con el enemigo, con el demonio, es pura mentira hasta que te lleva a un rincón donde ya tú no eres capaz de regresar solito o solita y entonces allí te deja solo y ahí viene la desesperación total, hijos, donde ya sabemos cuál es la determinación que toma el ser humano ante la voz de Satanás que te dice: mátate. Eso es, hijos. Esa es la situación del ser humano, que hoy nos da una radiografía la lectura del libro de Jeremías tan especialmente. Pero, hijos, no es la iglesia la que se ha inventado los textos bíblicos. Fueron los autores sagrados quienes fueron escribiendo lo que iban escuchando de los apóstoles, lo que los apóstoles les iban diciendo. Y por eso, queridos hermanos, nosotros nos encontramos que ante las diferentes situaciones que nosotros mismos nos acarreamos por las malas determinaciones y por alejarnos de Dios, llega la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuál es la segunda parte de este texto bíblico? La respuesta de Dios. Entonces aquí dice: pero esto dice el Señor: cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob, voy a compadecerme de sus moradas, reconstruirán la ciudad sobre las ruinas, sus palacios se asentarán en su puesto, de allí saldrán alabanzas, voces con aire de fiesta, haré que crezcan y no mengüen, que sean reconocidas toda su importancia, que no sea... No, hijos, es que el Señor es maravilloso, hijos. Es que es una calidad, hijos. Vea, esto sería para quedarnos aquí y no volver a las casas, a no volver a los hogares. Uno allá se encuentra con una cantidad de situaciones, mientras que acá esto es paz. Y uno se sienta aquí, disfruta la palabra de Dios, disfruta la Santa Eucaristía y uno se queda ahí como yo no sé si ustedes, pero mi palabra, hijos, yo ay, no. Ay, qué rico uno poderse quedar aquí ya todo el día. Pero no, hijos, hay que ir a contar lo que el Señor está haciendo en tu vida y en la mía. Hay que salir a evangelizar, hay que salir con esa luz que Dios nos da a iluminar esa oscuridad que hay en la sociedad, la oscuridad que hay en algunos integrantes de la familia, la oscuridad que hay en algunos grupos parroquiales, pastorales, la oscuridad que hay en el trabajo, en el estudio, en todas partes. Y si no, hijos, miremos el texto bíblico del Evangelio, la misma situación. El hombre, el ser humano que comienza a alejarse de Dios, se va llenando de miedos y que cuando voltea de nuevo su rostro al rostro del Señor, Él ahí mismo extiende la mano y te auxilia. Y nosotros volvemos a hacer lo mismo. ¿Por qué, hijos? ¿Por qué no vivimos pegados de la mano del Señor? ¿Por qué no podemos caminar, hijos, de la mano?
de la Santísima Virgen María y San José, si ellos dos fueron los que llevaron al niño Jesús, al Hijo de Dios, cuando estaba pequeñito y cuando fue creciendo, y lo llevaron por el mejor camino? ¿Por qué no nos despojamos en sus manos para que podamos caminar como es debido? No sintamos miedo y no tengamos que volver la mirada al Señor, sino tenerla fijamente en Él. Eso es lo que nos dice el texto del Evangelio. Miren qué bonito, hijos. El Señor Jesús, o sea, ayer mirábamos la multiplicación de los panes y los peces. Veíamos que el Señor Jesús le pedía a los apóstoles que le dieran de comer a todos los que estaban allí. Y después de que la gente se sació, entonces el Señor le dijo a los discípulos: bueno, ahora sí, vámonos, váyanse en la barca mientras yo despido la gente acá. Después de que despidió la gente, el texto bíblico dice: subió al monte a orar, a hacer la acción de gracias. Ya está terminando el día. Después de tanto agite, tanto corre, el Señor sube al monte a orar, a descansar en su Padre, en Dios. Pues tan especialmente era esa oración del Señor al Padre Todopoderoso, que cuando bajó de allí ya era el cuarto espacio de la noche, o sea, ya va a salir la luz del día. Esta es la madrugada, y entonces el Señor, como todo lo puede, como es Dios, pues se fue caminando sobre las aguas del mar. Recuerden, el mar en el contexto bíblico es el sitio de las fuerzas del mal. ¿Y qué significa que el Señor esté caminando sobre el mar? Pues que por encima de él no hay absolutamente nada, y que Él domina las fuerzas del mal, que las fuerzas del mal están por debajo de los pies del Señor, son el estrado de sus pies. El Señor, que va caminando sobre el mar, se acerca a los discípulos. Todavía no ha amanecido, todavía no ha clareado el día, todavía está oscuro, y entonces Él va como caminando sobre el mar, y pues yo también me asusto y ahí mismo grito: oiga, Ave María, ahí mismo, Dios mío, por Dios, sálvanos. Eso fue lo que hicieron los apóstoles, se asustaron y pensaron que era un fantasma. Entonces hay una expresión del Señor muy hermosa ahí en ese texto, hijos, que les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y entonces inmediatamente los discípulos se calmaron. Pero Pedro, que era así primario a morir y que reaccionaba emocionalmente, apenas se dio cuenta que era el Señor. ¡Ay, el Señor caminando sobre las aguas! ¡No, Señor, mándame a ir a ti también caminando sobre las aguas! Yo también quiero hacerlo. Y el Señor le dice: ven. Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué dice el texto bíblico, hijos? Que por el viento, por el huracán que se gestaba en esos momentos ahí, Pedro sintió miedo. Pedro sintió miedo de ir por encima de las fuerzas del mal, por encima de las aguas. Pedro iba con la gracia de Dios. Pedro siente miedo, hijos, y comienza a hundirse. Me gusta más otra traducción que dice que Pedro iba caminando sobre las aguas con la mirada puesta en el Señor. Iba caminando normal, pero en un momento miró hacia atrás lo que había dejado, al pasado. Miró al pasado y comenzó a hundirse. Hijos, pues claro, cuando yo le quito la mirada al Señor y comienzo a mirar lo que la sociedad me ofrece, comienzo a hundirme. Comienzo a hundirme.
porque se me pierde la gracia de Dios. Yo tengo que mantener, hijos, la mirada puesta en el Señor. Yo tengo que constantemente mirar el crucifijo, mirar al Señor. Yo tengo constantemente, mañana, tarde y noche, que venir al templo para mirar el sagrario, que ahí está el Señor, para recibirlo en la Santa Eucaristía, para escuchar su voz en la palabra de Dios. Yo no puedo, hijos, por más, mejor dicho, hijos, es que cuando tú quites la mirada al rostro del Señor, te hundirás, punto. Hijos, ¿cuál era la vida de los santos? San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, San Ignacio de Loyola. ¿Qué era lo que ellos hacían? Siempre la mirada puesta en el Señor, siempre la mirada puesta en el Señor. Hijos, es que así tiene que ser. Y cuando tú tienes, pregunta, tú tienes en tu casa el crucifijo. No me vayan a decir que no. Cuidado, pues. Ahí sí que me da miedo a mí, me da pánico. Hijos, pues el crucifijo que tengo allá en la casa, en el hogar, llega el problema, la mirada al crucifijo. Señor mío y Dios mío. ¿Qué le dice Pedro al Señor cuando comienza a hundirse? Señor, sálvame. Señor, sálvame. 2 palabras. Y esa es toda una oración. Señor, sálvame. Hijos, para todos los momentos del día y para todos los momentos de adversidad y para todos aquellos momentos en los cuales uno dice, Dios mío, ¿y cómo salgo de aquí? Recordar las palabras del Señor. No tengáis miedo, soy yo, aquí estoy yo. Yo soy más que las fuerzas del mal. Yo soy más que las aguas potenciales del mar. Yo soy más que esa situación que estás viviendo. Yo soy más que ese vicio, que esa persona, que esa situación, que todas esas cosas que te están desvelando. Yo soy más que eso, yo soy más que eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, Señor, sálvame. Señor, por favor, sálvame que me hundo. Dame la mano que me hundo. El Señor estira la mano, te coge y te salva. Pero hijos, para por la tarde volver a hacer lo mismo, o al día siguiente volver a hacer lo mismo. No, hijos, no pongamos al Señor como un juego. Rezo, peco y empato. No, eso no, hijos, eso no es así. Peco, rezo y empato. No, la cosa no es así. No pongamos al Señor como un juego, porque es un juez justo, que está lleno de amor por nosotros. No nos aprovechemos del amor que Él nos tiene. Hagamos todo el esfuerzo por permanecer con la mirada puesta en el Señor, con la mirada puesta en el crucifijo, para que nos demos cuenta que cuál es ese amor que te ha salvado a ti y me ha salvado a mí. Pues, queridos hermanos, que estos textos bíblicos hoy nos den la fortaleza para seguir caminando, y que en el momento de adversidad, en el momento preocupante de tu vida, en el momento donde tú no sabes qué hacer, no te llenes de miedo como Pedro y comiences a gritar, sino que puedas escuchar la voz del Señor que te dice, ánimo, soy yo, aquí estoy, no tengas miedo, no tengas miedo. Pero si es mucho el desespero, si es mucho el miedo, si la situación te sobrepasa, dile, Señor, sálvame. Y sea agradecido con el acompañamiento, con la ayuda, con la bendición que Dios te regala al salvarte. Nos quiere salvar constantemente, hijos, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte.
no alejarnos de Él, no quitar la mirada del Señor, cumplir con sus mandamientos, con sus preceptos, organizar nuestra vida sacramentalmente, vivir en estado de gracia, vivir en la presencia del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.